La pericarditis urémica. Pericarditis urémica puede suceder también edema agudo de pulmón, como ya les había comentado en las clases anteriores, ¿no? Hay una falla renal, eso retiene volumen, que se manifiesta como edemas y también produce congestión pulmonar, ¿no? Que es el edema agudo de pulmón, que es lo que hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, el edema agudo de pulmón, que lleva a la muerte, ¿no? Por insuficiencia respiratoria aguda. Siguiente. Entonces, esto es lo que les decía, el síndrome urémico, ¿no? Podemos determinar a estos pacientes si nosotros hablamos de nuestra anamnesis, hemos dicho que llegamos a los síntomas con la anamnesis, determinamos los síntomas con el examen físico, determinamos los signos. Entonces, con los síntomas y los signos, llegamos al diagnóstico por síndromes. En este caso, el síndrome que vamos a tener en cuenta es el síndrome urémico, que es que todos los síntomas corresponden pues a una urea elevada en sangre, ¿no? La creatinina es un marcador inespecífico para determinar la falla renal. Entonces, esta se eleva ya cuando el riñón tiene una función menor del 60% de filtración glomerular. La urea se eleva cuando el riñón tiene una filtración glomerular menor del 40%, ¿ya? Y cuando la filtración es menor del 25%, aparece ya el síndrome clínico de insuficiencia o uremia, ¿no? Cuando ella es menor del 25%, ahí aparecen todas las manifestaciones clínicas que estamos mencionando. Siguiente. Entonces acá tenemos la definición de insuficiencia renal aguda. Viene a ser una elevación de la creatinina mayor de 0.5 respecto al valor basal, ¿no? Y también puede asociarse a oligoanuria, disminución de la diuresis. Siguiente. Como les decía, hay un aumento de la creatinina plasmática mayor de 0.5 miligramos por decilitro sobre su basal. O un aumento de la creatinina plasmática mayor de un 50% sobre su basal. O una reducción en el carencia de creatinina menor de 50%, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. Si tengo un paciente que viene a la consulta externa y tiene 0.5 de creatinina, un paciente de 50 años, 0.5 de creatinina, viene, se controla y el último control ha sido un mes y hace 2 días viene por diarreas acuosas, el señor viene por paciente con diarreas acuosas, tiene creatinina en 1.8. En 1.8. ¿Qué dicen, doctor? ¿Estaría en una falla renal aguda, una insuficiencia renal aguda? Sí. Sí, ¿no? Ha subido más de 0.5 miligramos por decilitro. También hay una clasificación de Rifle para la insuficiencia renal aguda. A ver, siguiente. Que más que todo trata de ver, lo clasifica según la evolución. Allá, vamos a verla más adelante. Pero esta es la fórmula de Koroscock para determinar la tasa de filtrado glomerular. Esto tenemos que memorizar de por vida. Todos los médicos deben tener presente esta fórmula, que es 140 menos la edad por el peso dividido entre la creatinina por 72. A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, tenemos un paciente. Recordando también que la tasa de filtrado glomerular es más o menos aproximado de 100 mililitros a 120 mililitros, ¿ya? Minuto de orina. 100 a 120 mililitros minuto, ¿ya? Eso es el valor normal.
Ahora vamos a calcular la tasa de filtración glomerular para un paciente de 82 años, varón, que pesa 60 kilos, que tiene una creatinina de 1.5. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? A ver, doctores. A ver, sáquenlo, a ver. Esta es la fórmula de Koroscoff, doctores, que todos debemos conocer. Ya, a ver, sáquenlo. A ver, 140 menos la edad por el peso entre la creatinina por 72. Le dije que era un paciente de 82 años, que pesa 60 kilos, que tiene una creatinina 1.5. A ver, saquen. Esta fórmula tienen que calcular todos los días, doctores, cuando pasen la visita médica para calcular la dosis de antibiótico, antivirales, cualquier medicamento que se le va a indicar al paciente. Tienen que calcular esta dosis, esta fórmula, ¿no? Determinar la tasa de depuración, la tasa de filtración glomerular. Doctor, 33.2. Ah, ya, está correcto, sí, está bien, 33.2, está bien, ¿no? Entonces, ¿estará el paciente en insuficiencia renal? Si lo normal es 120 o 100 mililitros minuto. ¿Qué dice? ¿Está en insuficiencia renal? ¿Qué dice, doctora? Sí, ¿no? Si estamos diciendo que la función, la tasa de filtración glomerular normal es de 100 a 120 mililitros minuto. Y este paciente tiene, ¿cuánto dijo, doctora? 38. 33.2. 33.2, ya tiene ya insuficiencia renal. Entonces, este paciente tiene ya insuficiencia renal. 33 ya hay pues deterioro de la función renal. ¿Y para qué nos sirve esto? Para dar los medicamentos. No podemos dar medicamentos sin antes de calcular esta fórmula, ¿ya? Y hay unos libros en Amazonas que venden el Sanfor, por ejemplo, para antibióticos, antivirales. Ahí nos dice de más de 50 tal dosis de antibiótico. Entre 10 y 50 de tasa de filtración glomerular, esta dosis. Menos de 10 o menos de 15, tal dosis. Entonces, tenemos que aprender a calcular la tasa de filtración glomerular, lo que vamos a hacer médicos, ¿no?
Todo médico debe saber esto. Siguiente. Ahí está, ¿no? Esta es la tasa de filtración glomerular en varones, es 130 mililitros minuto, en mujeres 120 mililitros minuto, ¿no? Son los valores que se manejan corregidos según la superficie corporal. Siguiente. Esta es la clasificación de Rifle de la insuficiencia renal, es importante. Esta clasificación nos dice el grado de severidad y también tiene en cuenta la evolución clínica de estos pacientes con falla renal aguda, ¿no? A ver, siguiente. R significa riesgo, I injuria, F falla renal, LOS significa daño permanente o persistente, RCD significa daño ya terminal, insuficiencia renal terminal. Eso significa el rifle, ¿no? La E. Entonces, el riesgo es aquel paciente que tiene una disminución abrupta de la función renal entre 1 y 7 días y la disminución de la tasa de filtrado glomerular que hemos calculado anteriormente menor de 25%, o un aumento de la creatinina sérica mayor de 1.5 veces sobre el valor normal en un periodo mayor de 24 horas. O sea que haya aumentado 1.5 veces del valor normal, ¿no? O del valor basal. Injuria es cuando el paciente tiene una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor de 50%, o un aumento de la creatinina dos veces del valor normal. 2 veces del valor normal. Falla es cuando la tasa de filtración glomerular disminuye más del 75%, o la creatinina sérica aumenta más de 3 veces el valor normal, o tiene una creatinina sérica de 4 miligramos por decilitro, con un incremento agudo de 0.5 miligramos por decilitro. No se olviden, esto viene en el examen, riesgo, injuria, falla. Riesgo, injuria, falla, no se olviden. Riesgo es cuando la creatinina aumenta 1.5 veces el valor normal. Injuria cuando aumenta 2 veces por encima del valor normal. Falla cuando aumenta 3 veces la creatinina sobre el valor normal. ¿Ya? Y lo otro que hay que saber es el daño persistente, el LOS. Insuficiencia renal aguda persistente es cuando la falla renal dura más de 4 semanas. Ya, eso significa el LOS. Esto le voy a preguntar en el examen, La insuficiencia renal aguda, persistente o irreversible se denomina cuando el paciente tiene más de 4 semanas de evolución. Y el RCD, que significa enfermedad renal crónica terminal, ya terminal quiere decir que va a quedar en hemodiálisis. Cuando ya el paciente tiene más de 3 meses y no mejora su función renal, está en hemodiálisis, no funciona, con un tiempo mayor de 3 meses, ahí hablamos de insuficiencia renal crónica terminal. No se olviden, Miren, por concepto general, una insuficiencia renal aguda debe resolverse en 4 semanas. En 4 semanas el paciente tiene que mejorar. Ya, 4 semanas tiene que mejorar. Pero en la insuficiencia renal aguda persistente quiere decir que en 4 semanas sí igual, no ha mejorado. ¿Ya? Insuficiencia, la enfermedad renal crónica terminal significa que tenga hemodiálisis más de 3 meses y que no mejora. Estos dos últimos les voy a preguntar en el examen, el LOS y el RCD. Insuficiencia renal persistente cuando dura más de 4 semanas. Insuficiencia renal terminal cuando dura más de 3 meses. No se olviden, A ver, doctora Francesca, ¿cuándo se define injuria? Por el tiempo, doctor, mayor a 4 semanas. No, injuria ha dicho cuando aumenta más de 2 veces el valor de la creatinina. A ver, miren, vamos a poner un ejemplo. Tengo un paciente con creatinina en 1.
En 1 tengo la creatinina ahorita. Y el paciente viene por deshidratación, ha tenido diarreas y le tomo la creatinina en 12 horas y tiene 3 de creatinina. ¿Habrá subido 2 veces del valor normal? Sí, sí, subió más incluso. Ya, entonces, ¿en cuál estaría? ¿Cuántas veces ha subido? ¿2 o 3? Tenía 1 y ahorita de creatinina al basal y ahorita tiene 3 por las diarreas. 2 veces más, doctor. ¿En cuál sería? ¿Injuria, riesgo, falla? Injuria. Injuria, ya. Otro ejemplo. Tengo un paciente con 0.5 de creatinina. Ingresa por sangrado, 0.5 de creatinina. Y a las 48 horas, tiene 1.5. Falla. Ha ¿No subido, sería riesgo, sí, doctor? sería falla porque ha subido 3 veces más, me parece. 0.5 y ahorita tiene 1.5. Sería riesgo. A ver, ¿cuántas veces ha subido el valor normal? El valor normal es 0.5. 3 veces más. 0.5, 0.5 a 1.5, 2. Ha subido 2 medidas. ¿Cuál sería? Injuria. A ver, a ver. Porque ha subido 2 nada más, 0.5 de basal, y ha subido, una es 0.5 sería 1, una subida, y 2 sería, si tuviera 0.5 más sería 1.5, o sea, 2 veces más o menos ha subido. Injuria. Otro ejemplo, si el paciente tiene 1 de creatinina al ingreso y en 12 horas sube a 5 la creatinina, ¿en qué estaría? ¿En riesgo, injuria o falla? En falla, doctor. En falla, ese es en falla, ya, ese es en falla, perfecto. Paciente que tiene 5 semanas y no recupera la función renal, ¿en cuál estaría? En pérdida. En pérdida, en los 5 semanas y no recupera la función renal, ¿en cuál estaría? Insuficiencia renal irreversible, persistente, en los o en insuficiencia renal terminal. Irreversible persistente. En persistente, irreversible, ahí estaría, ya. Si el paciente tiene 2 semanas, 2 semanas de falla de la función renal, ¿podríamos clasificarlo como enfermedad renal crónica terminal? No, ¿Qué tiempo sería ahí? 3 meses es para terminar. 3 meses, ya. Eso les voy a preguntar ya en el examen. Listo. A ver, pasen a la siguiente. Esta es la clasificación clínica oligúrica cuando tiene menos de 400 mililitros al día de orina. No oligúrica también puede presentarse cuando es mayor de 400 mililitros al día. Y también la clasifican como prerrenal, renal y posrenal. Esto le voy a preguntar en el examen. Dentro de la insuficiencia renal aguda, ¿cuál es más frecuente? ¿La causa prerrenal, renal o posrenal? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la causa más frecuente en la insuficiencia renal aguda? ¿La prerrenal, la renal o la posrenal? Prerrenal.
La prerrenal, ¿ya? Eso también viene en el examen. La prerrenal es la causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda. Siguiente. Entonces acá tenemos la causa, miren los porcentajes. 50-60% son de causas prerrenales, 40% de causa renal y 5% solo las causas postrenal, ¿ya? No olvidarse eso. La anuria se define cuando la orina es menos de 100 mililitros por día. Oligúrica, cuando va de 100 a 400 mililitros de orina por día. Y no ligúrica, cuando tiene más de 400 mililitros por día. ¿Ya? No se olviden esto. Siguiente. Otro hecho importante que sucede. A ver, vamos a preguntar, a ver, ¿qué opinan? A ver, doctor Luis Gustavo, ¿qué opina? ¿En la insuficiencia renal aguda se alterarán los electrolitos? A ver, doctor Luis Gustavo, ¿qué dice? Sí, doctor. Sí se alteran, ¿no? ¿Qué Sí. tipo de alteración se presentaría, doctor? ¿Qué tipo de alteración crees que se puedan presentar de los electrolitos, del sodio y del potasio que hemos hecho en la clase? Hiperpotasemia. Claro, entonces eso es lo que tienen que buscar. Nosotros tenemos que tener en nuestro cerebro lo que vamos a encontrar en una enfermedad. Si no tenemos en nuestro cerebro eso, vamos a dar cuenta que estamos ciegos, no sabemos qué sucede con la enfermedad. Entonces, en medicina, ciego es el que no tiene en mente, no tiene en mente cómo es el curso de una enfermedad. Ese es en medicina. Está ciego porque no sabe qué es lo que sucede, por ejemplo, con los electrolitos. En una insuficiencia renal aguda, no sabe el colega qué sucede con los electrolitos. Entonces está ciego, no ve, no ve. Entonces en medicina tenemos que saber eso para poder buscar. Correcto lo que dice el doctor. Hiperpotasemia. A ver qué dice la doctora Caterine. ¿Qué otra alteración del electrolito se encontrará? Si hay una retención del potasio, de repente hay una hiponatremia. Claro, puede haber una hiponatremia, claro, perfecto, la doctora. Muy bien, una hiponatremia, ¿no? Estamos reteniendo volumen, está reteniendo agua. Esa retención de agua puede diluir el sodio y puede producir hiponatremia. Correcto, está bien, está bien. ¿Qué dice la doctora María Judith? ¿Qué otra alteración podría encontrarse en estos pacientes? A ver, ¿está presente? Sí, doctor, sí estoy presente. A ver, ¿qué otra alteración podría encontrarse, doctora? A ver. ¿O qué otra alteración del medio interno podría presentarse aparte de la alteración de los electrolitos? Disculpe, doctor, no sabría decirle. Ay, a ver, vamos a empezar. Entonces miren, sería, aparte del sodio, del potasio, lo que se altera también es el pH, o sea, el medio ácido-base también se altera. Como el riñón está en falla renal, ya entramos en un estado de acidosis metabólica. Eso es lo que vamos a tener. Se va a presentar una acidosis metabólica. ¿Ya? A ver, doctora Eyin, ¿cuánto es el pH normal en sangre? A ver, doctora Eyin,
¿Me escucha, doctor? El valor del pH normal en sangre, ¿cuánto es? Más o menos. A ver, ¿tiene una idea? 7 más o menos, 7, entre 7.3 por ahí, más o menos. Miren, en este capítulo tenemos que, aparte del valor del sodio y el potasio que ya hemos revisado en las clases anteriores, tenemos que tener claro el valor normal del pH. El valor normal del pH es de 7.35 a 7.45. En ese rango debe estar. ¿Ya? Entre 7.35 y 7.45. Ese es el valor del pH normal de la sangre. Si tenemos un paciente en acidosis, el pH va a estar en 6.9, en 7 van a manejar estos pacientes. Y el valor del bicarbonato normal, en sangre es 22 más menos 2. 22 más menos 2. ¿Ya? 22 más menos 2. A ver, doctor Jackson. Doctor Jackson. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué examen usted solicitaría a este paciente con insuficiencia renal para determinar el pH y el bicarbonato? ¿Qué examen pide? En este caso, ¿puedo pedir un examen de sangre, doctor? Ya, pero ¿cómo se llama el examen de sangre? ¿Puede ser un ágado? Claro, el AGA es el dosaje de gases arteriales. En el dosaje de gases, este paciente con insuficiencia renal aguda, tenemos que pedir un AGA. Ese es mandatorio. Es como decir para un paciente que viene con infarto, tengo que tomarle un electro igualito. Para el paciente que estamos sospechando en una falla renal, tenemos que pedir un AGA, un gases arteriales, tenemos que pedir los electrolitos, el hemograma y descartar un proceso infeccioso, pues, ¿no? Pero el pH en sí y el bicarbonato lo determinamos con el AGA, como ha dicho la doctora, ya. Eso no debemos olvidar nunca. Esto es como tomar un electro a un paciente con infarto. Entonces, lo que se va a producir en la insuficiencia renal es una alteración del medio ácido-base, va a tener el paciente un pH bajo, va a manejar pHs en 7, en 6.9, bicarbonatos en 10, en 14, de bicarbonato acidótico. Hemos dicho que el valor de bicarbonato es normal, es 22 más menos 2. Entonces este paciente entra en una acidosis que va a generar una hipotensión arterial. El paciente va a tender a tener presión baja, ¿no? Por el producto de la acidosis. Lo otro es los electrolitos. El potasio se empieza a elevar, se eleva el potasio. ¿Y cómo estaría la frecuencia respiratoria en un paciente con acidosis? A ver, doctora Gianella. Tenemos un paciente con acidosis metabólica. ¿Cómo estaría la respiración en este paciente? El patrón ventilatorio, respiratorio, ¿cómo estaría? O ya, para hacerlo más simple, ¿cuánto tendría de frecuencia respiratoria el paciente? ¿14, 15, 20, 28? ¿Cuál de ellas sería? A ver, doctora, 14, 15, 28, 20. Puede ser 18, doctor. Ya, puede ser, ya, sí. A ver, ¿qué dice la doctora Chestín? Tenemos un paciente con un pH de 7, pH de 7, bicarbonato en 15. Está acidótico el paciente. ¿Cómo vamos a encontrar la frecuencia respiratoria? En 12, 14, 20, 28. Elevada, mayor a 18. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? A ver.
A ver, doctora Gislin, ¿cuánto es la frecuencia el valor de la frecuencia respiratoria normal? Doctor, es entre 15. 12, 18. 18. De 12 a 18. A ver, ¿qué dice? ¿Otra opinión? A ver. Mayor de 20, doctor, comenzamos con taquipnea. Claro, eso está 20, ¿no? Entonces, si tenemos una acidosis una acidosis metabólica, ya así se define porque el pH está en 6.9, bicarbonato en 12, ¿no? Está bajo, que es lo que se produce en estos pacientes con falla renal. Entonces, el cuerpo, para eliminar ese ácido que tenemos en exceso, va a producir una alcalosis respiratoria. Por la respiración va a tratar de bajar el CO2 y el paciente va a respirar más rápido. Respira más rápido para compensar esa acidosis con una alcalosis respiratoria. Entonces la frecuencia cardíaca estaría aumentada. Tendríamos este paciente con 28, 27, 30 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces ahí tomamos nuestro AGA, sale nuestro AGA, dice pH 6.9, bicarbonato en 12, y lo observamos cómo respira y está en 28. Entonces decimos, este paciente está haciendo una alcalosis respiratoria compensatoria, por eso es que está respirando rápido, ¿no? Entonces, cuando un paciente por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, tiene creatinina al ingreso, ingresó por diarreas y vómitos de 2 días, y ingresa con una creatinina de 0.5, tenía, ahí veo en la consulta, en la historia antigua, y ahorita tiene una creatinina de 0.5, ha subido a 4 de creatinina, el paciente no orina mucho, dice que está orinando poco, su diuresis es escasa, y tiene 28 respiraciones por minuto. ¿Qué sospecharía yo? Está con 28 respiraciones por minuto. A ver, doctor Joan. Está orinando poco el paciente, ha tenido diarreas, su creatinina estaba en 0.5 antes, ahorita tiene 4 o 5 de creatinina, y tiene la frecuencia respiratoria alta. Tiene 28. A ver, doctor Joan. Doctor, Johan, también una acidosis, doctor. una acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? ¿Metabólica o respiratoria? Respiratoria. No, metabólica es. Cuando es de riñón se llama metabólica, ¿ya? La acidosis respiratoria la vemos cuando el paciente tiene fibrosis pulmonar. Ya, en Ya, este doctor, muchas caso, gracias. entonces sería una acidosis metabólica. Muy bien, doctor. Correcta la participación. Ya, avanzamos entonces. Esto es epidemiología. Es más frecuente que se produzca pues en las personas mayores de 60 años, ¿no? Son ya los pacientes que tienen cierto deterioro en la función renal. Ya ahí, ya cualquier cosita ya los descompensa más rápido, pues, ¿no? Es más raro ver esto en jóvenes, pues. Siguiente. Y ahí están las causas de la prerrenal. No se olviden que la etiología más frecuente es la prerrenal, ¿ah? Esa es la pregunta del examen. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que no debemos administrar a estos pacientes los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, no debemos administrar a este tipo de pacientes, ni los inhibidores de enzima de convertidora de angiotensina, los IECAS, tampoco debemos administrar a estos pacientes. Siguiente. Hay fármacos. A ver, vamos a preguntar. Al doctor Luis Gustavo, ¿qué dice? ¿Conoce algún antibiótico que sea nefrotóxico? A ver, doctor Luis Gustavo, Sí, doctor. ¿cuál? ¿Cuál, doctor? Son los aminoglucósidos, creo.
Claro, la amicacina, ¿no? La gentamicina. Producen nefrotoxicidad, son nefrotóxicos. No se debe, por ejemplo, ya en estos tiempos, ya recetar amicacina. ¿Usted cree, doctor Johan, que a un paciente de 75 años le dé 7 días amicacina? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? No, doctor, ¿no? No, pues no, no, ya eso ya no aplica, ¿no? 7 días de amicacina ya con un paciente de 75 años va a ser insuficiencia renal aguda, ¿no? Sí, provocan daño renal, ¿no, doctor? Daño renal, claro, eso no debería ser. La doctora Catelén. ¿Está la doctora Catelén? Caitlin, doctor, sí. Ya, a ver, ¿qué opina? ¿Qué otro fármaco conoce que sea nefrotóxico? La gentamicina, doctor. La gentamicina también, claro. ¿Está correcto que le dé 8 días de gentamicina a un paciente de 80 años? No, no, malas. Ya. ¿La vancomicina también será nefrotóxica? Sí, doctor, también es nefrotóxica. Sí, también es nefrotóxica. Miren, en los pacientes que tienen insuficiencia renal, ellos pues se dializan por catéter venoso central. Un catéter que tiene es el ancho de un lapicero, más o menos, así como un lapicero, ustedes han visto de ese ancho. Ese catéter ingresa por la yugular, llega a la vena cava superior y ahí tiene 2 lúmenes, ¿no? 2 lúmenes externos que se conectan a la máquina de hemodiálisis. Pero ese catéter tiene la desventaja que se infecta. El catéter se infecta, hace infección y el paciente que está en hemodiálisis empieza a hacer fiebre, fiebre, fiebre. Entonces ahí dan vancomicina, pero le gradúan según la depuración de creatinina, ¿no? Para no causar pues más daño, ¿no? Entonces todos los antibióticos en sí deberían graduarse según la tasa de filtrado glomerular, según la tasa de la fórmula de Koroscoff, para evitar la nefrotoxicidad. Ya, otra cosa importante también mencionar es que también puede causar falla renal aguda los contrastes que se utilizan para las tomografías. Siempre para un paciente que va a hacerse una tomografía hay que ver cuánto tiene creatinina, ¿ya? El contraste es nefrotóxico también, hay que tener en cuenta siempre esas cosas. Siguiente. Acá están, ¿no? Los nefrotóxicos, ¿no? Son bien, el contraste yodado puede empeorar pues la función renal súbitamente. Siguiente. Esta es la ira renal, la necrosis tubular aguda, las lesiones túbulo-intersticiales también. Siguiente. Y las causas postrenales, ¿no? Por ejemplo, un cálculo renal que obstruye el uréter, la orina no puede salir hacia la vejiga, entonces se regresa retrógradamente al riñón y le inflama y causa una falla prerrenal, ¿no? Una falla, diré, insuficiencia renal aguda postrenal. Una hipertrofia de próstata que produzca un sangrado, una hematuria macroscópica, coágulos que obstruyan la uretra y no dejen salir la orina al exterior. También hacen que la orina se regrese retrógradamente al riñón, produce hidronefrosis y eso inflama el riñón y causa una ira postrenal, ¿no? Siguiente. Miren, la insuficiencia renal aguda, lo que se describe es que en 4 semanas el daño debe revertir, debe recuperar la función renal del paciente, en 4 semanas más o menos. Si ya después de 4 semanas no recupera, se denomina persistente, ¿no? Si después de 3 meses sigue, ya es terminal. Siguiente. No, eso es lo que les mencionaba, 4 semanas, siguiente. Inclusive estos pacientes requieren hemodiálisis de apoyo. Y con la terapia de hemodiálisis de apoyo,
en 1 o 2 semanas más o menos lo que describe en la literatura. Ya a las 4 semanas el 90% de estos pacientes ya mejoran, hasta que puede ser que algunos tarden hasta 12 semanas en mejorar, ¿no? Siguiente. Y esta es una diferencia, un cuadro para diferenciar la insuficiencia renal prerrenal y la intrarrenal. Cabe recordar que el sedimento de orina ayuda bastante para poder diferenciar. Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia IRA prerrenal, en el examen de orina tienen una densidad aumentada, ¿no? Y otra cosa característica que se puede ver es los cilindros hialinos. La presencia de cilindros hialinos indica que la insuficiencia renal es prerrenal. Eso les voy a preguntar en el examen. Los cilindros hialinos se presentan en la IRA prerrenal, ¿ya? Y en la IRA intrarrenal ya hay compromiso del túbulo contorneado, de los túbulos contorneados, entonces hay una necrosis tubular, entonces las células epiteliales de los túbulos colectores se desprenden hacia la luz y producen cilindros granulosos. Los cilindros granulosos son característicos de la IRA intrarrenal, ¿ya? Siguiente. También se puede dosar el sodio urinario. Es más raro, ¿no? Es más raro dosar el sodio urinario. Por ejemplo, el sodio urinario, cuando es menor de 20 mil equivalentes en orina, es una IRA prerrenal. Y cuando es mayor de 20 es una IRA intrarrenal, ¿no? Igual la fracción de excreción del sodio, igualito. Menos de 1% en la IRA prerrenal y mayor de 1% en la IRA intrarrenal. Siguiente. Esto es lo que les decía los cilindros, ¿no? Sí, siguiente. Y estas son las indicaciones para diálisis, ¿no? En los pacientes. Paciente que retiene urea, 200, 300 de urea, va a ser encefalopatía urémica. Puede haber una hiponatremia, como mencionó su compañera, acá está hiponatremia severa, ¿no? Una hiponatremia severa. Puede haber una acidosis, como les mencioné. Puede haber una hipercalemia, como mencionó su compañero. Puede haber edema agudo de pulmón. Y todas estas son indicaciones pues, de hemodiálisis de urgencia, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que buscar en nuestro paciente con insuficiencia renal, todos estos criterios, para ver si requiere o no la hemodiálisis de apoyo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, autores? Doctor, Sí, doctora. disculpe, leí sobre los cilindros eosinófilos. Eso también se daría cuando es una injuria renal, cuando es renal, perdón. Claro, recordar que todos los cilindros indican que hay daño parenquimatoso, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Toda presencia de cilindros ya nos indica que el daño es del parénquima renal. Cuando no hay cilindros, pensamos en que el origen está en la vejiga, en la uretra. No es una inflamación baja, ¿no? Pero si ya está ahí presencia de cilindros, ya el parénquima renal está inflamado. Sí, está correcto, doctora, sí. ¿Algo más, doctora, que quiera compartir? Doctor, disculpe una pregunta. Sí, doctora. En lo que mencionó de rifle, cada va aumentando según cuántas veces aumente la creatinina, ¿cierto? Sí. La creatinina que usamos como base, ¿es la creatinina normal
o sea, 0,5, o la creatinina con la que llega el paciente. Puede ser la creatinina con la que llega el paciente, puede ser la creatinina con la que llega el paciente, pero idealmente sería una creatinina antes del episodio agudo. Por ejemplo, puede ser que el paciente en la historia clínica, ahora la historia pues es electrónica, ¿no? Se registran todo. Hace más o menos 2 años, antes que aparezca el COVID, ya acá, por ejemplo, en el seguro nosotros trabajamos con historias clínicas electrónicas. Entonces todos los valores están registrados. Llega a emergencia el paciente y ya automáticamente aparecen sus atenciones de consultorio, de hospitalizaciones anteriores, y ahí aparecen sus rangos de creatinina. Por ejemplo, si en las consultas anteriores, en la hospitalización anterior tenía 0,6 y ahora llega con 1,8, ya automáticamente decimos, pues está entrando a falla, ¿no? Pero en algunos casos se puede tomar en cuenta de repente la que ingresó, pues. Pero idealmente sería ideal tener los valores basales sin ningún tipo de injuria, ¿no? Gracias. Sí, ahora, doctores, esto de las historias clínicas electrónicas obliga al médico a tener mucho cuidado, demasiado cuidado, porque ahora cualquier abogado tiene acceso a las historias clínicas electrónicas y somos fáciles que nos hagan un juicio, es más fácil. Antes habían pues las historias manuales, ¿no? Uno analizaba, a veces consultaba con un asistente que tenía más experiencia, con un médico de más experiencia, venías y lo corregías. Ahora no. Ahora tú escribes y lo que escribiste, esté bien o mal, queda, ya no se puede borrar. 1 hora después no se puede modificar. Por eso es que hay que escribir poco en la historia clínica electrónica y hay que ser concisos y estar seguros del diagnóstico. No podemos dudar, porque si no, el abogado viene y nos entabla el juicio después. Para mala suerte, pues ustedes saben que las enfermedades los organismos reaccionan distinto a los tratamientos. La medicina no es exacta, ¿no? Nosotros tenemos un fin, pero no podemos predecir qué va a pasar. Entonces, ya los abogados pues ahora tienen acceso a esas historias electrónicas, entonces pueden hacernos un juicio civil y penal. Ese es el problema. Entonces, tenemos que estar seguros de lo que vamos a escribir. Y si no estamos seguros, escribir poco nada más. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta. Doctor, disculpe, otra pregunta con lo de rifle. Sí, doctora. Vi que decía en el cuadro por 2, por 3, por 4, por 5. Es decir, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, o 2 veces más, 3 veces más. 2 veces más 2 veces más. Ah, ya. Ok, gracias. Bueno, doctores, si no hay más preguntas, concluimos la clase. Gracias por su participación. Nos vemos, doctores. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, Muchas gracias, buenas doctor. noches y hasta luego.